Mike Govane en Eruhini, soy Kai y en este vídeo voy a contaros toda la historia, todo el lore y todos los misterios que rodean a Melkor, también llamado Morgoth, Bauglir, el Vala Oscuro, el enemigo del mundo, el amo de Sauron y el verdadero señor oscuro de Arda y la Tierra Media. Morgoth era un Ainu creado por Ilúvatar al principio de todo. Su verdadero nombre era Melkor y, de hecho, era de entre todos los Ainur que había el más poderoso de todos y además tenía parte del conocimiento y el poder de todos los demás. En un principio Morgoth no era maligno, sino que era bueno, era uno más, hasta que Ilúvatar les mandó tocar la música de los Ainur. Allí Morgoth empezó a tocar temas que habían salido de su propio pensamiento y que no tenían nada que ver con los que Ilúvatar les había dado, y con ello empezó a confundir al resto de Ainur hasta que la música fue caótica y discordante. Entonces Ilúvatar les mostró a Arda el mundo y algunos de los Ainur bajaron a él para ayudar a los elfos y los hombres, que eran los Eruhini, los hijos de Ilúvatar. Y Morgoth fue uno de los que bajó, en un principio con la idea de ayudarles, aunque pronto se daría cuenta que lo que su corazón deseaba era gobernarlos y que fueran sus siervos, y quiso dominar el reino entero de Arda. Entonces Morgoth corrompió a algunos de los Ainur, entre los que se encontraban Sauron, Ungoliant, Gothmog y los Balrogs. Se dice que Morgoth intentó violar a Arien, la doncella del sol, y aunque no sabemos cuándo ocurrió esto, es posible que fuera en aquel momento. Entonces Morgoth hizo la guerra a los Valar y al principio parecía que iba a ganar, pero en última instancia Tulkas el Fuerte descendió al mundo y Morgoth tuvo que huir ante él y se fue de Arda, aunque se mantuvo siempre a la espera, porque lo que deseaba era erigirse como señor supremo y gobernarlo todo. Así que durante la Edad de las Lámparas, mientras los Valar descansaban de sus labores, Morgoth volvió en secreto y en el norte alzó la fortaleza de Utumno, donde él y sus siervos se ocultaron. Entonces la vida que había alrededor murió o fue pervertida, y los Valar supieron que Morgoth había regresado, pero antes de que estuvieran preparados, Morgoth marchó a la guerra contra ellos y destruyó los pilares de las dos grandes lámparas, en cuya caída las tierras se quebraron y los mares se alzaron en tumulto y la forma de Arda y su simetría fueron arruinadas. Después de ello, Morgoth regresó y se escondió a Utumno, pero los Valar no le hicieron la guerra porque tenían miedo de desgarrar el mundo de nuevo antes de que los hijos de Ilúvatar pudieran aparecer. De modo que abandonaron la Tierra Media y fueron a la tierra de Aman, donde fundaron el reino de Valinor. Pero olvidaron las tierras orientales, que durante mucho tiempo quedaron bajo el dominio absoluto de Morgoth. Las cosas malignas que él había pervertido caminaban por doquier y los oscuros bosques eran habitados por monstruos y formas de terror. Morgoth levantó entonces una fortaleza occidental que sirviera de escudo contra cualquier asalto de Valinor. Esa fortaleza fue llamada Angband y estaba liderada por su lugarteniente, Sauron. Entonces fue cuando Morgoth empezó a diseminar su poder por toda la tierra. Así lo hizo para poder obtener el dominio sobre toda Arda. Dejó que la mayor parte de su ser pasara a los constituyentes físicos de la tierra, y por tanto todas las criaturas que nacían y vivían en la tierra, bestias, plantas o espíritus encarnados, eran susceptibles de ser corrompidos. Pero al diseminar su propio ser, Morgoth se debilitó y perdió fuerza y poder. Hasta que finalmente los elfos aparecieron en el oeste del mundo y fueron encontrados por Orome, uno de los pocos Valar que no habían olvidado la Tierra Media, y llevó las noticias de su encuentro a Valinor, donde Manwë pidió consejo a Ilúvatar y tomó la decisión de librar a los elfos de la sombra de Morgoth, fuera cual fuera el precio. Por tanto, los Valar y los Maiar se prepararon para la guerra y marcharon hacia el norte. Y por causa de su debilitamiento, Morgoth, quien antaño había podido enfrentarse solo a todos los Valar, ahora no pudo sino refugiarse en las profundidades de su fortaleza. La primera victoria de los Valar en Angband fue rápida, y los siervos de Morgoth corrieron a refugiarse todos a Utumno, y hacia allí los Valar fueron y libraron un asedio tan largo y terrible que hizo cambiar algunas partes de la forma del mundo. Pero al final las puertas fueron derribadas y Morgoth fue capturado y suplicó perdón, pero los Valar le llevaron a Valinor y le condenaron a estar 3 edades en las estancias de Mandos para que meditara en solitario. Pero Morgoth nunca olvidó que la causa de su ruina había sido por culpa de los elfos, y en secreto planeó su venganza. Cuando al fin se cumplieron las 3 edades, fue llevado de nuevo ante Manwë y vio que los elfos habían sido llevados a Valinor y sintió envidia de la gloria de los Valar, pero decidió que su venganza podía ser pospuesta, de modo que volvió a pedir perdón y juró ayudarles en todos sus trabajos y curar las heridas del mundo que él mismo había abierto.
Así que Manwë le liberó, y aunque en un principio Morgoth era siempre vigilado, de su ayuda y de su consejo tanto los Valar como los elfos recibieron gran provecho, y al cabo de un tiempo Morgoth ya podía andar libremente por el reino. Le parecía a Manwë que la maldad de Morgoth estaba ya curada, pero eso era porque él mismo no tenía un ápice de maldad en su corazón y no era capaz de comprender el mal. Era a los elfos a quien más odiaba Morgoth, tanto por su gloria y belleza como porque habían sido causa de su ruina, de modo que fingió que los amaba y buscó su amistad y les ofreció el servicio de su sabiduría y trabajó con ellos en cualquier gran labor que llevaran a cabo. Los Vanyar desconfiaban de él, y a los Teleri Morgoth apenas prestó atención, pero los Noldor se deleitaban con el conocimiento oculto que él podía revelarles, y Morgoth se volcó hacia ellos, aún con mayor motivo después de que Fëanor hiciera los 3 Silmarils, las mayores joyas de la historia, que Morgoth deseaba con todo su corazón. Morgoth trabajó de forma lenta y laboriosa y siempre encontraba orejas que le escuchaban o lenguas que agrandaran aquello que habían oído, y sus mentiras pasaron de amigo a amigo. Cuando se dio cuenta de que ya muchos se inclinaban ante él, a menudo Morgoth caminaba entre ellos y entre sus hermosas palabras tejía otras de forma tan sutil que quienes las escuchaban creían más tarde que habían salido de su propio pensamiento. Morgoth les puso en el corazón la visión de cómo podrían haber sido sus reinos si hubieran gobernado con libertad en la Tierra Media, y las malas lenguas empezaron a decir que los Valar los habían llevado a Aman porque les tenían envidia y tenían miedo que un día los elfos se volvieran demasiado poderosos como para que ellos pudieran gobernarlos. Entonces Morgoth les reveló a los elfos que pronto llegaría una nueva raza, los hombres, y corrió el rumor de que Manwë tenía a los elfos cautivos en Valinor para que los hombres pudieran suplantarles cuando llegaran y que gobernaran la Tierra Media, dado que para los Valar ellos serían más fáciles de controlar que los elfos. Así fue que los Noldor empezaron a murmurar en contra de los Valar. Salvaje ardía la llama del deseo de la libertad y de nuevos reinos en el corazón de Fëanor, y Morgoth rió en secreto, dado que sus mentiras habían ido dirigidas siempre hacia él, porque era quien más odiaba y deseaba los 3 Silmarils que él poseía. Entonces Morgoth plantó nuevas mentiras y rumores le llegaron a Fëanor de que Fingolfin, su hermano, estaba planeando usurparle el legítimo liderazgo de la casa de Finwë con la venia de los Valar. Y cuando Morgoth vio que todas aquellas mentiras estaban surgiendo efecto, les habló a los Noldor de las armas, quienes empezaron a forjar espadas, hachas, lanzas, escudos y yelmos, cosas que nunca antes habían tenido necesidad de hacer. Hasta que al final Fëanor terminó amenazando a Fingolfin, y un consejo fue provocado ante Manwë, donde se reveló por fin que todo había sido tramado por la malicia de Morgoth. Pero aún así Fëanor no fue declarado inocente y fue desterrado del reino por 12 años por haber roto la paz de los Valar. Y Tulkas partió corriendo para cazar a Morgoth por todo lo que había hecho, pero no pudieron encontrarle. Porque Morgoth había huido hacia el sur, mientras que todos le buscaban por el norte, y allí Morgoth tomó la misma forma que había tomado antaño cuando gobernaba Utumno, la forma de un alto señor oscuro y terrible, una forma con la que se mantendría por siempre más durante toda su vida. Fue a la región de Avathar al encuentro de Ungoliant, y Morgoth le transfirió parte de su poder para que fuera más grande y pudiera ayudarle en la culminación de su venganza. Así que ambos volvieron a Valinor en un momento de festividad cuando todos los elfos estaban encerrados en la ciudad de los Valar, y al mismo tiempo que Fëanor se reconciliaba con Fingolfin, Morgoth y Ungoliant llegaron junto a los 2 árboles, y Morgoth les clavó a cada uno su negra lanza, y Ungoliant bebió de su savia hasta dejarlos secos. Así, los 2 árboles murieron y ellos huyeron hacia el norte, pasaron por Formenos, donde Morgoth mató a Finwë, el rey supremo de los Noldor, y robó los Silmarils y todas las gemas que allí había. Entonces cruzaron el Helcaraxe y fueron a Beleriand, pero cuando Ungoliant se dio cuenta de que Morgoth pretendía llegar hasta Angband, le detuvo para que le diera todas las joyas como recompensa, y Morgoth así lo hizo, aunque no le entregó los Silmarils. Entonces Ungoliant le atrapó en una red de cuerdas para estrangularlo, y en aquel instante Morgoth gritó con un grito tan terrible que incluso llegó hasta Angband, y los Balrog salieron para rescatarlo. Hicieron huir a Ungoliant y así Morgoth pudo volver a salvo en las ruinas de su antigua fortaleza con los 3 Silmarils en su poder.
Entonces reunió a su alrededor a todos sus antiguos sirvientes que pudo encontrar y escarbó de nuevo las criptas y las mazmorras y levantó los 3 picos de Zangorodrim, y allí sus huestes de batalla y demonios se volvieron incontables y la raza de los orcos, criada tiempo atrás, creció y se multiplicó en las entrañas de la tierra. Se hizo una corona de hierro donde engarzó los 3 Silmarils, pero sus manos fueron quemadas por el contacto con las joyas sagradas y se quedaron negras para siempre, y Morgoth jamás se libró del dolor de las quemaduras. Morgoth había dado parte de su poder a las criaturas que le servían, como los orcos y los balrogs, para que pudieran recuperarse y multiplicarse por sí mismas. De este modo, volverían a reunirse sin necesidad de órdenes específicas, aunque él no estuviera presente. Pero el poder de Morgoth se dispersó tanto que él se quedó encadenado a la tierra y pasó a estar permanentemente encarnado, es decir, perdió la habilidad de cambiar de forma y por esta razón tenía miedo de la muerte y de que hirieran su cuerpo físico, y por ello hizo la guerra siempre desde la distancia, mediante criaturas subordinadas o dominadas, mientras él gobernaba sus huestes y urdía sus estrategias desde el profundo trono de su fortaleza. Así pues, Morgoth perdió parte de su innato poder creativo en hacer que el mal pudiera crecer fuera de su control, de forma independiente a él, puesto que lo que él hizo fue dejar la semilla del mal esparcida por toda la tierra, para que todas sus criaturas y materias tuvieran cierta tendencia, grande o pequeña, hacia Morgoth. Nadie estaba completamente libre de él en su forma encarnada. Así Morgoth consiguió que su poder estuviera repartido por absolutamente todas las regiones de la Tierra Media, de modo que su destrucción definitiva era imposible, puesto que solo podría llevarse a cabo si Arda era completamente desintegrada. Una vez en Angband, Morgoth inició lo que fue conocida como la Guerra de las Joyas, que empezó antes de que saliera el sol, cuando envió a los orcos para que atacaran a los elfos Sindar en la primera batalla de Beleriand. Más tarde llegaron los Noldor de Fëanor y se libró la segunda batalla, en la que el propio Fëanor encontró la muerte, y tras la Dagor Aglareb, la tercera batalla, Morgoth y sus huestes fueron encerrados dentro de Angband durante un asedio que duró casi 400 años. Pero Morgoth no estuvo ocioso durante todo aquel tiempo, sino que mientras sus enemigos festejaban y disfrutaban la paz, él multiplicó sus huestes hasta números inconcebibles, y al final rompió el sitio de Angband con la Dagor Bragollach, la cuarta batalla. Al término de ella, Fingolfin, rey de los Noldor, fue solo a Angband y retó a Morgoth a un combate singular, y Morgoth, que no podía negarse delante de sus capitanes, aceptó el reto. Alto como una torre, se plantó ante Fingolfin y ambos lucharon, aunque finalmente Fingolfin cayó derrotado y Morgoth quebró su cuerpo, pero en el último momento llegó Thorondor, quien le hirió en la cara y huyó con el cadáver del rey elfo. Poco después recibió la visita de Lúthien, quien danzó para él y le durmió, y Beren se aprovechó para robarle uno de los 3 Silmarils. Allí ya se demostró la pérdida de su poder, dado que no fue capaz de recuperar el Silmaril, aunque quizás no le fue tan mal, ya que gracias a eso el rey Thingol fue asesinado y el reino de Doriath fue destruido. Más tarde Morgoth engañó con mentiras a los hombres del este, gracias a quien pudo obtener la victoria en la Nirnaeth Arnoediad, la quinta batalla, y usó a Húrin y a su hijo Túrin para sus propósitos, y se ocupó de destruir los puertos de Círdan y el reino de Gondolin. Al final su victoria en Beleriand era absoluta, tan grande había crecido su orgullo, que pensó que nadie jamás volvería a marchar en guerra abierta contra él. Además creía que había separado a los Noldor de los Valar para siempre, y que ellos se habían olvidado de las tierras exteriores y que ya no volverían a hacer caso al mundo que estaba más allá de su reino. Pero a pesar de triunfar en Beleriand durante todos aquellos años, Morgoth había descuidado la mayor parte de la Tierra Media y había disminuido tanto su poder como su prestigio y su mente. Se había concentrado en el dominio y por tanto, a pesar de ser ahora un tirano de talla de ogro y poder monstruoso, había sufrido una gran caída respecto a su anterior maldad y odio. Así pues, cuando Eärendil fue a Valinor y las huestes de los Valar le atacaron, la ruina del mundo se limitó a la región de Beleriand. En la Guerra de la Cólera, todos los ejércitos de Angband fueron destruidos y al final llegaron ante el propio Morgoth, quien suplicó piedad y perdón. Pero esta vez ya no le hicieron caso y le rebanaron los pies y fue encadenado y llevado de vuelta a Valinor. Allí los Valar le echaron por la puerta de la noche más allá de los muros del mundo, en el vacío intemporal, es decir, su cuerpo fue asesinado y entonces vieron que lo único que quedaba de él era un espíritu terrible, encogido y reducido.
Pero las mentiras que Morgoth Bauglir dejó en el corazón de los elfos y los hombres eran una semilla que no moría y no podía ser destruida, puesto que además su maligno poder permanecía en la tierra misma y siempre germinan de nuevo y cosecharán maldades y frutos oscuros hasta el fin de los tiempos. Además, la expulsión de Morgoth no supuso su muerte, dado que su espíritu seguía viviendo. Podemos suponer que, con el tiempo, recuperará parte de su poder perdido y volverá a crecer, después de muchas edades. Entonces, cuando esté preparado, en el futuro de nuestro mundo, se dice que Morgoth regresará y escapará de su guardia, y entonces se librará la última batalla, la Dagor Dagorath, en la que se enfrentará a Tulkas y Manwë y Eonwë, y Turin Turambar terminará matándole con su espada negra para así vengar a todos los hombres. Entonces el mundo será destruido, y luego se cantará la segunda música, y se hará Arda Inmaculada. Y con esto termina el vídeo sobre la historia y los poderes de Morgoth, el enemigo oscuro. Espero que os haya gustado, dadle al like si creéis que me lo merezco y suscribíos para más vídeos de la Tierra Media. Un saludo a todos, chicos.